Al acabar la Primera Guerra Mundial, el Paralelo era punto de encuentro de los anarquistas donde, entre el bullicio de la vía, conspiraban contra sus patrones. Dos bares fueron especialmente activos, el Chicago y el Bar de la Tranquilidad. Esta es su historia. Barcelona siempre tuvo una larga tradición de cafés. Se iba a socializar, a pasar la tarde como espectador de una tertulia, a jugar al billar, a leer el diario o simplemente a ver pasar la vida en sus terrazas. Al final del vídeo veréis tomas falsas. En la segunda mitad del siglo XIX empezaron a proliferar los bares. La moda llegó a imitación de las tabernas inglesas, conocidas como gin palaces. El nombre de bar vino por su omnipresente barra, llamada bar en inglés. Al bar no se iba a pasar la tarde como se solía hacer en los cafés. Se iba para pasar un ratito, sobre todo para tomar un café o beber aguardiente, ron, anís escarchado o la caña de La Habana. Los parroquianos se sentaban en taburetes frente a una amplia barra que propiciaba las consumiciones. Algunos de aquellos primeros bares fueron el Marsella, Bar Almiral, la Cantina Americana, la Botillería Americana, la Gran Botillería y Cervecería Missini, la Batería, el magnífico Bar El Dorado o el London Bar. En 1894, para unir la futura Plaza de España con las atarazanas del puerto, se inauguró una avenida a medio construir de 2 kilómetros proyectada por el Pla Cerdà, la avenida Marqués del Duero, el famoso Paralelo. Quería ser un paseo residencial porticado al estilo de la Plaza Real. Ese año abrió el primer teatro, el Arnau, del cual tenemos un vídeo. Y el primer bar de la nueva avenida, el Bar Botijo Chicago. Estaba situado frente al actual molino. De este teatro también tenemos un vídeo. Enseguida se sucedió la apertura de más y más bares para servir a la vía con más espectáculos por metro cuadrado de Europa. El Bar Botijo Chicago era un bar del todo anodino, con barra interior y una terraza con mesas de mármol bajo los pórticos del edificio. Compartía los bajos con la farmacia Simó, donde se vendían los populares polvos urinarios y el bálsamo de los cartujos. Para entrar en el Chicago debías ser mayor de edad. Si eras menor, tenías que conformarte con tomarte algo en el contiguo Park Burrell, actualmente aún en activo. Donde lo que más destacaba era la enorme cabeza del toro disecada de la peña taurina de Joaquín Bernadó. Los domingos, frente a los dos bares, se ponían los vendedores de quincalla y libros antes de su traslado al actual Mercat de Sant Antoni. Uno de los clientes del Chicago era un aragonés corredor de fondo, José Omedes. Se sacaba unas perrillas apostándose con la clientela que en 20 minutos podía ir y volver del castillo de Montjuïc. Otro era Nicomedes Méndez, el verdugo municipal del que hablamos en el vídeo sobre el atentado del Liceo. En los años 20 el interior del Bar Chicago se amplió comiéndose la zona de los porches. Frente al bar había una fuente muy popular por sus excelentes aguas. Los vecinos decían: voy a buscar agua al Chicago. La clientela del Chicago también lo era del Bar Rosales, entre la calle de San Pau y el Paralelo, o de la taberna La Tranquilidad, abierto en 1901 en el número 68 de la vía, y después trasladado junto al actual Teatro Victoria.
Era el bar menos tranquilo de la ciudad. Era un local anodino que no llamaba en nada la atención. Tenía un piano, nevera y un largo mostrador. En sus paredes había una gran litografía del idolatrado y mártir proletario Ferrer Guardia. Durante los años del llamado pistolerismo, en la tranquilidad se reunían sindicalistas radicales para conspirar contra los pistoleros del Sindicato Libre de los Empresarios. Aquí se citaban Juan García Oliver, los dirigentes anarquistas Durruti y Ascaso, los hermanos Badía, responsables de la policía de la Generalitat Republicana, y el sindicalista Salvador Seguí, que en 1923 fue asesinado en la calle Cadena a la salida del bar La Trona. La policía siempre se preocupaba de estar al tanto de lo que se cocía en los dos bares y de tanto en tanto organizaba redadas. En 1928 el bar La Tranquilidad fue comprado por un sindicalista leridano, Martí Sisteró, que tenía antecedentes por traficar con cocaína. En 1932 fue deportado a Villa Cisneros junto a Durruti y Ascaso y puesto en libertad en gran parte gracias a Ramón Franco, hermano del futuro dictador y entonces diputado de Esquerra Republicana. La Tranquilidad aguantó unos años más hasta el estallido de la Guerra Civil, cuando cerró para siempre. En cambio, el Chicago le sobrevivió. Frente a él, el 19 de julio de 1936, los anarquistas colocaron barricadas para impedir el golpe de Estado orquestado desde Marruecos. En 1956 fue totalmente renovado por el decorador Ramón Carrera, perdiendo su antiguo encanto y con ello mucha clientela. A la muerte de su propietario se cerró el bar y en su lugar se instaló una sucursal bancaria. Si te ha gustado esta historia, te animamos a que compartas el vídeo, tema clave para que YouTube lo recomiende y llegue a más personas. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada sábado el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram. Los parroquianos se sentaban en taburetes frente a una amplia barra que proporcionaba las consumiciones. Para entrar en el Chicago debías ser mayor de edad. Si eras menor tenías que. Los domingos frente a los dos bares se ponían los vendedores de quincalla y libros ambulantes. Antes de su traslado al actual Mercat de Sant Antoni. Y después traslado. En 1929 el bar La Tranquilidad aguantó unos años. Espera. En cambio, el Chicago le sobrevivió. Frente a él, el 19 de julio de 1903.